Hola. Eh, el último video de bombas, quería hablar un poquito nuevamente acerca de algunos aspectos de diseño. Algo de esto ya lo hablé en algunos videos de mecánica de fluido, pero nunca es malo recordarlo y colocarlo en el contexto de lo que conocemos ahora. En general, para efectos del diseño, Q es dato. Es lo que yo diseño una obra de manera que sea capaz de transportar el caudal que yo necesito mover desde el punto A hasta el punto B. De igual forma, el L, la aspereza del material, que sería el material de la tubería, y la sumatoria de los casos S también son datos. O se conocen de alguna manera, ¿ya? Son variables más bien que son conocidas, que hay poco rango de variación. El largo está dado principalmente por la distancia física que hay entre el punto A y el punto B. La aspereza depende de los materiales que yo vaya a ocupar para la tubería, pero esos también son agotados, ¿ya? Y las pérdidas singulares, bueno, depende de lo que tenga aquí en la mitad del camino, ¿ya? Hay muchas pérdidas singulares que yo necesito, ¿ya? Válvulas, necesito rejas, necesito codos, etc. ¿Ya? Cambios de diámetro, etc. Todo ese tipo de cosas yo necesito conocer todo eso ahí. Y así que finalmente el diseño se reduce a determinar el diámetro y la altura de elevación de la bomba, sabiendo que y en 1 es igual a y en 2 más las pérdidas friccionales más las pérdidas singulares menos la altura de elevación de la bomba. Entonces, si contamos, tenemos dos incógnitas y tenemos una ecuación. De manera tal de que se necesitan criterios adicionales para poder cerrar el problema desde el punto de vista de diseño. Los criterios adicionales generalmente están asociados a plata, ¿ya? A inversión, para que no sea tan bruto, inversión y operación de la obra. De aquí siempre es bueno reconocer de que existen estas dos cosas y no necesariamente van a funcionar de la misma manera. Hay algunos casos donde yo podría diseñar algo que sea relativamente barato desde el punto de vista de la inversión y que la operación sea carísima, ¿ya? O bien algo que por el contrario tenga una operación muy económica, pero que requiera de una muy grande inversión en el sistema, ¿ya? Un ejemplo que en algún minuto me contaron en el curso de tratamiento de agua es que todas las plantas de tratamiento de agua potable que estaban asociadas a EMOS en ese entonces, Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, creo que era, ¿ya? Que ahora se llama Guandina. EMOS era una empresa estatal y en general el Estado funciona muy bien cuando tiene que hacer grandes inversiones, pero para efectos de la operación no cuesta, ¿ya? Cuesta no porque cueste la operación, sino que porque cuesta conseguir financiamiento, como los financiamientos del Estado se reanudan año a año. De repente es mejor preferir obras donde se haga una gran inversión inicial y que después la operación sea bastante económica, a diferencia de algunas cosas que se prefieren, por lo menos lo que me hablaban en ese curso, que si la misma decisión la tomaba una empresa privada, y atender por el contrario a un sistema de que tuviera una baja inversión, pero una operación un poquito más grande. Entonces, en ese sentido, uno se topa en plantas de tratamiento de agua potable con que las empresas del Estado tienen unos formuladores que son
en serpiente, que son bastante estáticos, ¿ya? Que no hay que gastar nada en términos de un canal que da vuelta más. Después en agua potable no es necesario, en ingeniería ambiental. Pero por otro lado, en, en, en empresas más bien de corte privado, ya no se ocupan estos canales que informan serpentín, sino que se ocupan algún sistema de agitador mecánico, ¿ya? Que requiere energía, estar funcionando continuamente. Así que el tema de la inversión y la operación de las obras no es directo. Y en general, la evaluación económica uno tiene que definir un horizonte de plazo, ¿ya? Porque aquí estamos mezclando peras con manzanas, inversión, las unidades de la inversión son pesos, ¿ya? Y las unidades de la operación son pesos por año, ¿ya? Así que lo primero que necesito es determinar horizonte de tiempo para la operación, ¿ya? Y eso ahí son varios años. En el contexto del curso, cuando estamos hablando de la inversión, está principalmente relacionada con lo que es el diámetro. El diámetro ahí está puesto todo lo que es la inversión inicial que se necesita en la obra, ¿ya? Ahí está puesto el tamaño del hoyo que se tiene que hacer, el espesor de la tubería, etc. Y todo ese tipo de cosas aumentan con el diámetro. En cambio, la operación está dado principalmente por la altura de elevación de la bomba, ¿ya? En particular, esto acá no tiene unidades, sino que está dado por la potencia de la bomba, que va a ser igual a gamma Q delta H dividido por la eficiencia. ¿Cuánta de esta energía potencial que yo le entrego al sistema continuamente en el caudal, dividido por la eficiencia, es la que se traduce efectivamente en un consumo eléctrico, ¿ya? Donde las unidades de la potencia están en términos de watt, o sea, en términos de energía por unidad de tiempo, ¿ya? Y aquí están claramente el par de sistemas, ¿ya? Eso sería en términos de plata, pero a mí me gusta hablar en términos de otro tipo de variables, que el ejercicio es exactamente lo mismo. Bueno, en este caso acá se habla se genera un gráfico donde en función del diámetro uno va calculando lo que sería la inversión y la operación, de manera tal de que para este horizonte de tiempo, la operación, uno puede determinar cuáles serían los costos totales del sistema, inversión más operación, y en función de eso determina cuál es el diámetro que minimiza los costos. Eso en términos de plata, pero a mí me gusta en términos de CO2, de emisiones de CO2, ¿ya? Porque, de nuevo, esta potencia yo la estoy viendo en la operación, en términos de emisiones de CO2, estaría en CO2 por año, asociada a la electricidad. ¿Ya? Y, por el otro lado, la inversión está asociada, son directamente CO2, que eso está asociado, por ejemplo, al acero de la tubería. Entonces, como les decía, yo voy a tener unas curvas que son crecientes con el diámetro. Estas curvas de acá son crecientes con el diámetro. Esta sería la operación. Voy a tener por otro lado unas curvas decrecientes con el diámetro, que sería no, al revés. La curva creciente con el diámetro sería la inversión. Y esta otra curva que es decreciente con el diámetro sería la operación. La operación depende del delta H, y el delta H depende de las pérdidas friccionales. Un diámetro muy chico tiene muchas pérdidas
por lo tanto hace que, diámetro muy chico, hace que la altura de elevación tiene que ser muy grande. Y viceversa. ¿Ya? La inversión aumenta con el diámetro, aumenta el diámetro de la tubería, aumenta la cantidad de acero que yo necesito, por ejemplo. ¿Ya? El tamaño del hoyo, etc. Y yo lo que hago esencialmente es sumo estas dos curvas, saco el mínimo, que no necesariamente es el punto donde se cruzan, sino que saco el mínimo, y aquí el asterisco que está asociado al mínimo de la inversión más la operación. ¿Ya? Y en función de ese sería mi diámetro, que sería la ecuación adicional que yo necesitaba. Yo tenía dos ecuaciones, diámetro y delta H, o sea, dos incógnitas, diámetro y delta H, y tenía solamente una ecuación, pero esta ecuación de acá me permite calcular cuánto es el delta H que yo necesito, por lo tanto, cuánto sería el costo de operación, y cuando agrego variables de costo en términos de emisiones de CO2, es cuando yo puedo determinar efectivamente cuál es el diámetro que se agrega un criterio adicional de diseño, que sería cuál es el diámetro que funciona. ¿Ya? Estuve haciendo algunos cálculos. Por ahí encontré que el acero emite algo así como 1,9 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de acero. Y la electricidad tiene un factor de emisión de hoy día de 0,4 toneladas de CO2 equivalente por megawatt hora, ¿ya? Que eso es energía. Así que sería esta potencia multiplicada por un cierto tiempo para llegar al valor de megawatt hora. De manera tal de que la potencia consumida de la bomba por el tiempo, no es directamente, hay que tener cuidado con el megawatt hora, multiplicado ¿cómo se llama? Por el tiempo mi horizonte de plazo del análisis, y esto multiplicado por el factor de emisión de 0,4 me estaría dando cuánto serían las emisiones asociadas a la operación. El acero, la cantidad de acero que necesito, que eso sería un diámetro de afuera, un diámetro de adentro, y todo eso multiplicado por el largo de la tubería, tenemos la cantidad de acero, y por lo tanto lo multiplico por 1,9 toneladas de CO2 equivalente, y aquí tengo todo el costo de la inversión. Y en función de los números que está resultando, y ahí hay una serie de variables de decisión, ¿ya? En particular yo estoy jugando con el horizonte plazo de la inversión, o sea, del análisis. Me tomé un caso de una tubería de 200 kilómetros de largo, siguiendo con las mineras, 200 kilómetros de largo para subir a 4.000 metros de altura, con un factor de fricción de 0,01, sin pérdida singular, y con eso no ahorramos. Entonces, por ejemplo, si tomamos un factor de emisión de 0,4 de electricidad tonelada de CO2 por megawatt equivalente, y tomamos 5 años de análisis, me queda que el diámetro de la tubería sería de 1,3 metros, para subir 2 metros cúbicos por segundo a 4.000 metros por segundo. Los 2 metros cúbicos son como un número estándar de plantas de saladra. 2 metros cúbicos por segundo a la faena minera, ¿ya? A 4.000 metros de altura. Entonces me quedaría que para eso el diámetro óptimo sería del orden de 1,3 metros, ¿ya? Estamos hablando igual de una cosa importante, ¿ya? En cambio, si es que hacemos el mismo análisis, pero ahora considerando 10 años, ¿ya? Me dice que el diámetro óptimo sería de 1,5 metros, sería más grande, ¿ya? Y ese comportamiento responde principalmente a estos números de acá, ¿ya? Aquí es 1,9 y 0,4. Si nos ponemos en lo que ocurría antes, por ejemplo en Norte Grande, teníamos factores de emisión de 0,75, casi el doble, era pura termoeléctrica, ¿ya? Entonces, si ocupábamos para los 10 años, ya no era 1,5, sino que terminaba en 1,8, ¿ya? Y eso es porque las emisiones asociadas a la electricidad eran tan grandes que en la práctica, naturalmente, el sistema tendía a diámetros muy grandes, de manera tal de minimizar los costos de la operación, que en este caso acá sería el consumo eléctrico. Y por el otro lado, si es que nos vamos a un factor de emisión chico de 0,05, lo que debiera pasar en 5 años, más o menos, y mantenemos los mismos 10 años, ya no sería 1,5 metros, sino que estaríamos bajando a
1,1 metros. Entonces estos análisis, lo que les quiero dejar en la cabeza es que estos análisis dependen mucho de los parámetros que uno esté ocupando. Si bien en principio parece un análisis bastante cristalino y objetivo que uno hace, suma curva, intercepta, mínimo de costo, etc. Todo es muy sensible a estos valores de acá, ¿ya? Y ahí es donde se pone entretenido todo el análisis, se necesitan más miradas, se necesita incorporar más miradas de manera tal de poder determinar y llegar a algún acuerdo, decir, ya sabes que vamos a hacer todo el análisis para 0,4 toneladas de CO2 equivalente, o nos vamos a poner en un caso más pensando en el futuro, ya no 0,4 sino que un 0,05, o nos vamos a un escenario muy desfavorable y hicimos 0,75, etc. ¿Ya? Y ahí hay que ponerse de acuerdo. Y eso, otro punto. Nos vemos, chao.